Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Nosotros estamos en la ciudad de Jama, última ciudad argentina en la que vamos a estar en este año. Ya estamos prontitos a cruzar a Chile, estamos acá menos de 1 kilómetro más o menos del paso. Y queremos grabar este video y compartirlo con ustedes de acá a unos días, porque sabemos que al entrar a Chile vamos a perder señal y no va a ser fácil compartir el material los primeros días que estemos ahí. Así que bueno, estamos grabando esto para compartirlo. El episodio número 40, en el que vamos a estar viendo los capítulos 1 al 7 de el 10º libro de la Biblia, Segunda de Samuel. Y este libro, no sé si ya lo habíamos mencionado antes, pero originalmente se considera que Primera de Samuel y Segunda de Samuel eran un solo libro, escrito por 3 profetas posiblemente. Pero bueno, se dividió en 2 libros en nuestras Biblias actualmente. En esta segunda parte vamos a continuar viendo la historia de David, y acá comienza su reinado después de tener luto por lo que fue la muerte del rey Saúl y sus hijos. Y ahí él comienza primero a ser rey de Judá, después va a conquistar todo Israel. Y en este libro también no solo se muestran las victorias de David, sino también sus fracasos, las veces que él se equivocó. Pero como sabemos, a David lo caracterizaba la humildad, y él reconocía su pecado ante Dios, reconocía que merecía las consecuencias de su pecado. Y David terminó siendo un personaje muy importante para el pueblo de Israel. Después de lo que fue Moisés, el libertador de Israel, este líder tan importante, también tenemos a David, que fue el rey que también fue sumamente exaltado por su pueblo, amado por su pueblo, porque como venimos viendo también en la historia, él tenía una personalidad bastante particular. Era una persona muy dadivosa, muy generosa, tenía mucha gratitud y era muy justo. Y sobre todo amante de Dios. Ajá, y se ganó el corazón del pueblo. Y a este capítulo, ya el número 40 de Ciclo Biblia, lo llamamos Vos No. Y antes de pasar a este resumen, antes de pasar a repasar estos capítulos, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Para pedir la dirección de Dios en este momento. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das tu palabra, porque podemos abrirla, conocerte un poco más. Gracias por las historias que quedaron registradas. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté iluminando en esta porción de la Biblia y que podamos aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bien. ¿Qué tenemos en el primer capítulo? Primer capítulo, bueno, hasta el capítulo anterior nos enteramos que Saúl murió y que fue dada sepultura a través de los de Jabes. Exactamente. Y ahora, en este primer capítulo, encontramos que David se entera del fallecimiento del rey Saúl. Y habíamos mencionado en el ciclo bíblico anterior de que había un detalle más de que la muerte de Saúl, que no se menciona en el último capítulo del libro anterior, y sí ahora en este primer capítulo. Lo habíamos dejado en suspenso y resulta lo siguiente. A los 3 días de que ocurre el deceso, digamos, de Saúl y de sus hijos, un mensajero, Amalecita, se acerca a David y le cuenta, le dice, mira, falleció Saúl con sus 3 hijos, le cuenta la historia, y David le dice, ¿vos cómo sabes esto? ¿Qué certeza tenés vos de que esto ocurrió? Y ahí le dice, es que yo casualmente estaba ahí en medio, pasando por ahí en medio de esa batalla. Se considera que este Amalecita estaba en el campamento del ejército como siervo, no como guerrero. Claro, dice, casualmente estaba ahí y el rey Saúl estaba ya desfalleciendo. Dice, por favor, vení, acércate, yo ya estoy muriendo, matame. Porque había ocurrido lo siguiente, los filisteos lo habían herido con arco y flecha a Saúl. Por eso es que le pide a su escudero que lo mate. El escudero le dice, no, yo no te voy a matar. Saúl se arroja sobre su propia espada y así todo no muere. Seguía agonizando, sí. Iba a morir, era obvio que iba a morir. Ya estaba, digamos. Pero no quería que los filisteos lo tomen con vida. Entonces, ahí justamente estaba este Amalecita y Saúl le pide que lo mate. Y el Amalecita lo termina matando. Considerando que era un acto de bondad. Un pedido del rey, ¿cómo desobedecer eso? En esta circunstancia, porque él estaba agonizando y era cuestión de tiempo nomás. Y bueno, David al enterarse de esto, se pone triste por la muerte de Saúl, por la muerte de sus hijos, por la muerte de Jonatán, que era muy amigo de David, que se querían mucho. Y también se enciende como su enojo, podríamos decir, por este Amalecita, de cómo vos vas a herir, claro, vas a matar, vas a atentar contra la vida del ungido de Dios. No tuviste respeto de Dios, así que ahí mismo David lo envía a matar a este Amalecita. Exactamente. Y así es como pasa el capítulo número 1, me parece.
Sí, después tenemos el lamento, que es un cántico que se encuentra en el libro del justo, según nos cuenta la Biblia. Y después pasamos al capítulo 2, donde él, como siempre, consulta con Dios. Y el Señor le dijo que tenía que irse a Hebrón. Y ahí es donde lo van a ungir como rey de Judá. Todo lo que era la tribu de Judá lo reconoce como rey a partir de ese momento. Pero si seguimos leyendo el capítulo, vemos que el resto de Israel tenía otro rey. Abner, quien era jefe del ejército de Saúl, que lo que entendemos es que él sobrevive a la pelea contra los filisteos, es quien proclama como rey el único hijo sobreviviente de Saúl, que era Isboset. Sí. Y estimamos que era el menor de los hijos, porque si nos remontamos a Primera de Samuel... en el capítulo 14 se menciona a 3 hijos de Saúl, sí. Y si consideramos que se nos menciona de mayor a menor, tenemos a Jonatán, a Isúa y a Malquisúa. Isuí y Malquisúa. Sí. Eso. Eso. Y después, cuando se menciona en el último capítulo desde el libro de Primera de Samuel quienes murieron junto a su padre, se menciona también en un orden similar. Se menciona a Jonatán, después se lo menciona a Abinadab y después se lo menciona a Melquisúa. Entonces podríamos pensar que Abinadab, que no aparece en el capítulo 14, probablemente es un nombre... Otra forma de llamarlo es Isuí. Ah, exacto, eso. Considerando, infiriendo de que los 3 mayores serían los que estarían en la guerra. Que serían en edad militar. Y entonces este hijo, que no se lo menciona en el capítulo 14, probablemente era un hijo menor que, bueno, que seguía vivo. Bueno, entonces Judá e Israel, si seguimos en el capítulo 1, perdón, si seguimos en el capítulo 2, entran en guerra, los 2 líderes de los ejércitos. Comenzando con la incitación del líder de Israel, digamos, que era Abner, contra Joab, que era el ejército de Judá. De Judá, o el ejército de David. En este enfrentamiento comienzan sugiriendo que haya un 12 contra 12. Ganan o prevalecen los de Judá. Pero uno de los hermanos de Joab, eran 3 hermanos. Estaba Joab, que era el líder del ejército de David. Estaba el siguiente hermano, que ya se lo mencionó cuando David perdona por segunda vez a Saúl y pregunta quién me acompaña. Él se había ofrecido, que su nombre es Abisai. Y el tercero que se menciona y aparece acá recién en 2 de Samuel 2 es Asael. Asael decide perseguir a Abner. Dice que corría muy rápido. Abner trató de disuadirlo varias veces. Deja de perseguirme porque voy a tener que matarte. ¿Y qué voy a decirle después a tu hermano Joab? Bueno, él no hizo caso, lo persiguió y obviamente en defensa tuvo que matarlo. Abner a Asael. Después, obviamente, Joab quiso perseguirlo aún más, con más intensidad, porque había matado a su hermano. Quiso vengar la muerte de su hermano. En un momento logra convencerlo, Abner, a Joab, que se termine esta persecución, diciéndole: ¿seguís persiguiendo a tus hermanos? ¿Con qué sentido? Y ahí lo disuade y ahí termina, digamos, la persecución. Pero se ve que Joab queda con este rencor. No es que perdonó a Abner por matar a su hermano. Esto lo vemos más adelante. Exactamente. Después, en este capítulo 3 ya, dice que la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga. Pero mientras esto ocurría, David se iba haciendo cada vez más fuerte y la casa de Saúl se iba debilitando. Después nos cuenta más sobre la familia de David, donde ahí nos enteramos que David en realidad tuvo 8 esposas. Nosotros también hicimos una listita de estas 8 esposas. Primero tenemos a Mical, quien era hija del rey Saúl, por lo cual sabemos que era de la tribu de Benjamín. Sí, y que David había pagado la dote, digamos, con 200 prepucios de filisteos, que era lo que Saúl le había pedido 100, bueno, con 200 pagó esta dote. Y ahí se transformó en yerno del rey. Pero sabemos también, por Primera de Samuel, que no continuaba siendo la esposa de Mical porque Saúl se la había dado a otra persona. Después él toma a Abigail y a Ahinoam. No sabemos en qué orden, se las menciona al mismo tiempo.
Ahinoam sabemos que era de Jezreel. Y Abigail. Y saben una curiosidad, Saúl tenía una esposa con el mismo nombre. Sí. Pero no se deben confundir, no eran la misma persona. Y Abigail era la ex mujer de Nabal. La viuda de Nabal. Era del desierto de Parán o de Carmel. Después tenemos Maaca, que se sabe que era hija de un rey, de Jesús. Era un reino arameo. Después tenemos a Agit. No sabemos de qué tribu ni de dónde. Lo mismo que Abital y Egla. Esas tres mujeres no sabemos bien de dónde provienen. Después tenemos una esposa más que no se la menciona en este capítulo y va a aparecer más adelante. Pero si quieren ya lo podemos ir mencionando, que es Betsabé. Entonces tenemos las 8 mujeres que tuvo David, Las esposas. esposas que se conocen. Ahora, volviendo a repetir la lista, Mical no tuvo hijos. Ahinoam tuvo a Amón, eso se menciona en este capítulo 3. Abigail tuvo a Chileab, o también conocido como Daniel. Maaca fue madre de Absalón y Tamar, y esta es la única hija mujer que se menciona de David. Agit fue la madre de Adonías. Después el quinto hijo que tuvo David fue Cefatías, hijo de Abital, y Itream, hijo de Egla. Y un hijo más, si queremos añadir, que no va a aparecer en esta parte de la Biblia, pero como ya mencionamos a Betsabé, es Salomón. Sí. Bien, dejando las curiosidades de lado, seguimos entonces con el capítulo 3, donde se nos dice que Abner va a hacer un pacto con David. Pacto de paz y de unir fuerzas, básicamente, ¿no? Lo primero que nos cuenta es que Abner había ganado mucha popularidad y poder en lo que era Israel. Podemos imaginar que tenía aún más autoridad Abner que el mismo rey. Tanto así que él terminó acostándose con la concubina del rey Saúl. Sí. Y esto no le agradó nada a Isboset. Es que podía ser tomado como un acto de atrevimiento. Sí, un atrevimiento, como que él se quería poner en el rol del rey, básicamente, claro. O reemplazo de Saúl. Ante este reproche, Abner obviamente dice: siempre hice lo mejor para este reino. O sea, se lo saca de encima el reproche, no reconoce que haya actuado mal. Y ahí es donde decide ir a unir fuerzas con David. Y va y le dice a David: voy a hacer que todos los jefes de Israel se pongan de tu lado. Y ahí es que reclama David, o pone una condición. Reclama a David que se le devuelva a su mujer Mical, a su primer mujer Mical. Entonces él envía, digamos, un mensajero pidiendo que se le restituya a esta mujer que se le había sido quitada de manera ilegal, podríamos decir. Injusta por el rey Saúl. El actual esposo era Paltiel, hijo de Lais. Paltiel se ve que quería mucho a Mical. Y cuando se decide retirarla de su casa y llevarla a quien fue su primer esposo y a quien correspondía, dice que él lloró mucho e incluso la persiguió, digamos, hasta... Sí, la acompañó en un trayecto de camino hasta donde estaba. Bastante triste esta historia, pero Paltiel ya había actuado mal en un primer momento al tomar la mujer una mujer casada, exactamente. Al tomar a una mujer que no era que había quedado viuda o que había sido repudiada por su esposo. Entonces, bueno, él había obrado mal tomando a esta mujer, tomando a Mical de mujer. Bueno, en este encuentro en el que suponemos que ya va Abner para entregar a la esposa y se vuelve a encontrar con David, hay una fiesta, se ve que no estaba Joab ahí presente. Él se vuelve a su casa, dice que muy tranquilo, o sea, contento, ya había hecho paz cumplida con David, así que se vuelve a su casa. Joab, cuando vuelve al reino, supongo, se entera que ahí había estado Abner, se disgusta por Piensa que Abner había estado como un espía, básicamente. Claro. Que se acercó a David para ver cuáles eran las intenciones, pero que no venía con buenas intenciones, con intenciones de paz, sino que era para espiar y ver en qué andaba David. Y no estaba de acuerdo con la decisión de David de hacer un trato o un pacto con él. Sí. ¿Y qué hace? Lo mata. Lo persigue, lo alcanza, lo mata. Abner. ¿Cómo lo toma esto David? Mal, obviamente. No estaba para nada de acuerdo. Y David buscó que quede súper claro que no fue para nada planeado por él, ni que él estuviera a favor de este asesinato. Y ordenó que todos guardaran luto por Abner.
porque no fue una traición de parte de David hacia esta persona que había hecho un pacto con él, sino que fue... Joab había obrado por su cuenta, Exactamente. básicamente. Incluso emite una maldición contra la familia de Joab, diciendo que Dios juzgue este mal que había cometido. Ajá. Algo que no me acuerdo si aclaramos es que Joab era el sobrino de David. O sea, Sí. estos tres hermanos que habíamos mencionado antes eran hijos de un hermano de David. Así que eran familia. Bien, ahora pasamos al capítulo 4. Dijimos que Abner había prometido a David que los jefes de Israel iban a rendir honor o lo iban a reconocer a él como rey. Pero este plan no se pudo concretar porque, ¿qué pasó? Abner murió, fue asesinado. Entonces vemos a Isboset como rey todavía. Muy debilitado. De lo que es Israel, muy debilitado, ya no tenía su jefe de su ejército. Y dice que él estaba durmiendo la siesta. Y entre su gente se ve que había dos malhechores. Que, como de costumbre, digamos, haciendo malhechorías, deciden matar al rey de Israel, al hijo de Saúl. A Isboset. Mientras duermen. Encima. Recobardes. Pero le cortan la cabeza y no tienen mejor idea que llevársela a David, creyendo que David era... Lo iba a tomar como algo re bueno. O algo que lo iba a alegrar, pero todo lo contrario. Nada más lejos de la realidad que eso. David se enoja, obviamente, porque lo mataron a Isboset. Y aparte, les critica por haber sido una forma tan cobarde de haber matado. Él estaba durmiendo. No le dieron oportunidad de defenderse siquiera. Así que, ¿qué sucede con estos dos? David dio la orden y los mataron. Exactamente. No sabemos cuál era el plan de Dios, cómo iban a ser las estrategias para poder quitar a Isboset del trono. Para ponerlo a David en el reino. Pero definitivamente no estaba en los planes de David asesinar al hijo de Saúl. Sí, David no quería matar gente a costa de escalar, de ser el rey de todo Israel. No estaba dentro de su plan. Sí, se menciona que envió a matar a esta gente justamente para hacer justicia porque habían tomado, digamos, una mala acción. Exactamente. Ahí sí, capítulo número 5. Ahí tenemos cuando ya no había rey en Israel. Sí. Los jefes de Israel van y coronan a David como rey de todo Israel. Todo Israel, ya no solamente de la tribu de Judá. Una vez que David es rey de todo Israel, busca una ciudad para ser la base o la capital de su reino. A todo esto, solo una pequeña acotación, estuvo durante más de 7 años, o 7 años y un poquito más, reinando solo sobre Judá. O sea, pasó bastante tiempo, se lo menciona acá en 2 o 3 capítulos, pero pasaron años hasta que él pudo ser el rey de todo Israel. Exacto. Antes estaba en Hebrón, ahora buscaba otro lugar. Un lugar que esté geográficamente mejor ubicado. Y se decide que va a ser lo que se conoce hoy en día ya como Jerusalén, que al principio estaba habitado por Jebuseos, era una ciudad cananea, una ciudad que ellos debían apoderarse ya. Sabemos que Dios pedía que se limpie de cananeos el territorio, y esta era una buena oportunidad. Se ve que era una ciudad bastante fortificada, lo cual era muy positivo para que sea la sede de Israel, pero también hizo que los jebuseos creyeran que David era imposible que la tome, sí, y que incluso los ciegos y cojos eran suficientes para atajar a David y sus hombres. A modo de burla le dicen, mirá, si los ciegos y los cojos te van a poder detener a vos. Esta ciudad es tan fuerte, esta ciudad es tan fuerte que no vas a poder. ¿Y qué pasó? Sí, lo puede tomar. Y se llama a partir de ahí, además de que se cambie su nombre pagano a Jerusalén, también se la va a conocer como ciudad de David. Después conocemos a Hiram, que era rey de Tiro, que obviamente había escuchado las victorias y los logros de David y quiso hacer alianza con este rey. Y le envió arquitectos, ingenieros y maderas. Y materia prima. Exactamente. ¿Para qué? Para construirle un palacio a David en su nueva capital. Después vemos que se menciona otros hijos que tuvo David. Que ya los tuvo ahí en Jerusalén. 11 hijos que ya los tuvo ahí en su nueva ciudad capital, en Jerusalén. Lo que sí no se menciona las madres. Solamente se menciona que tomó más concubinas y mujeres. Más concubinas, y que le dieron más hijos e hijas, y ahí se mencionan los hijos, solamente hijos varones. Y agrego algo yo, que le dieron más dolor de cabeza. Porque como dijimos en el ciclo bíblico anterior, la poligamia, si bien era una práctica bastante habitual, no era aprobada por Dios.
Exactamente. Muchos detalles de la familia de David no se mencionan en la Biblia porque no es el punto, digamos. No son tan importantes, pero sí a grandes rasgos se deja claro que él tuvo muchos hijos y muchas esposas y mujeres, concubinas. Seguimos entonces. David obviamente se tuvo que volver a enfrentar con los filisteos seguían ahí existiendo y no les gustó para nada saber la victoria de David. Así que se lo enfrentan. Y como de costumbre, David pregunta a Dios, le consulta a Dios si debía atacar a los filisteos, si Dios le iba a dar la victoria. Dios le dice que sí. Entonces se enfrentan y él les gana. Pero se ve que los filisteos intentaron una segunda vez. En la primera vez dice que dejaron abandonados los filisteos sus ídolos y que David y sus hombres probablemente los destruyeron. Pero bueno, dice que volvieron otra vez los filisteos una segunda vez. Esta segunda vez Dios le da otro detalle sobre la estrategia. Un tip de guerra le da Dios a David. Que los rodeen, que los ataquen por detrás. Y lo interesante, me encanta el último versículo del capítulo 5. David lo hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos. Exactamente. Es fácil era obedecer a Dios, ¿no? Una gran diferencia con el rey anterior. Dios le decía, hacelo así, y David lo hacía. Bien, vamos al capítulo 6. ¿Qué le faltaba a la capital? Le faltaba el arca, la presencia de Dios. La presencia de Dios le faltaba. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto al principio del libro de 1 Samuel que los filisteos se habían robado el arca. Después, cuando el arca vuelve, se lo guarda en la casa de un hombre justo, un hombre recto. Un hombre de muy buena reputación, un hombre fiel a Dios. Porque bueno, ya no había tabernáculo, ya no había sacerdote que Dios haya elegido. Recordamos que con Elí se había terminado. Se terminó la línea de sacerdotes. Exactamente. Sí. Y lo que hace David es querer traer el cofre de ese lugar, de esa casa. Y se invita a mucha gente. Se hace una gran fiesta en ese traslado, en ese viaje que iba a ser el arca. Pero ocurrió algo malo. La fiesta se terminó convirtiendo en luto. Supuestamente, en parte del camino, los bueyes que traían la carreta donde venía el arca, como que trastabillan, menciona la Biblia, como que el camino por él estaba medio feo. El arca, como que, según menciona la Biblia, como que se inclina, se balancea un poco. Y una persona de nombre Usa, ¿qué intenta hacer? Intenta atajar el arca. La toca. Y recordemos lo importante, lo sagrado que era el arca. Que solamente podrían entrar al lugar donde estaba el arca el sumo sacerdote, y solamente lo podían trasladar después de cubrirlo determinados sacerdotes asignados. Sí, y ni siquiera agarraban el arca, sino era por unas varas que pasaban por unas argollas que estaban mencionadas, bueno, cuando se dan las indicaciones a Moisés para construirla. O sea, nadie tocaba el arca. El arca representaba la misma presencia de Dios. Sí. Así que solamente una persona santa podría ser digna de tocar esto. Sí. ¿Y qué ocurre en el instante en que Usa toca el arca? Muere. Sí. David está un poco inconforme con esto porque era un momento de alegría y de golpe se convirtió en un momento de luto. Pero Dios no podía permitir que esto quedara impune porque era importante que tanto David como el pueblo entendieran la importancia primero de respetar la ley, de respetar lo que Dios dijo, en segundo lugar de respetar la santidad de Dios, que no es algo vulgar, cualquiera lo puede tocar, y lo otro es que probablemente el corazón de Usa no estaba purificado. Probablemente muchos conocían la vida de Usa y era importante que quedara claro. Sí, no iba a sentar un buen precedente, básicamente. Y sí, había que respetar la santidad de este elemento que representaba la presencia de Dios, nada más ni nada menos. Bien. Entonces, ¿qué hacen con el arca? Se la llevan a la casa de otra persona justa. Y todos los ojos del reino estaban sobre la casa de ese hombre. ¿Qué va a pasar ahora con este hombre? Que no me acuerdo el nombre. Imagínense la responsabilidad de esa persona al saber esto, ¿no? Obed-Edom. Sí, el arca viene a mi casa. Dice que él la recibió con mucho gozo igual, y obviamente recibió muchas bendiciones a partir de tener el arca de Dios en su casa. 3 meses dice que estuvo ahí. Y David dijo, yo también quiero. Sí, yo quiero que esté acá en realidad. Que el pueblo pueda ser beneficiado de esa bendición. Es importante que esté acá en el centro del país de Israel. Intenta una segunda vez mover el arca. Esta vez probablemente todos se purificaron y todos entendieron que no estaban trasladando un mueble, sino que estaban trasladando la presencia de Dios. Así que no es que la presencia de Dios se limite a un mueble tampoco, pero era un símbolo muy importante de la presencia de Dios.
Entonces, esta vez nuevamente se organiza la fiesta y así es como llega el arca a Jerusalén. Dice que fue muy grande la fiesta. David dice que danzó y cantaba alabanzas. Mical le criticó, pero él le dijo, lo volvería a hacer. O sea, yo sé al Dios que le estoy adorando y la forma en la que lo estoy la adorando. felicidad que tengo en el corazón y con las intenciones que lo hice. Ajá. Pasa que él, dice la Biblia, que se puso un efod, o sea, una túnica de lino. No es que se vistió con la ropa sacerdotal, simplemente un efod de lino, una túnica de lino. ¿Qué representaba esto? No solamente que él se puso algo que era generalmente usado para un rito sagrado, sino que él se puso al igual que todos. O sea, no llevó ropa de rey. Y como un igual festejó el hecho de que el arca o la presencia de Dios estuviera en la capital. Y esto fue lo que criticaba Mical también. Bien, continuamos. David, en el último capítulo vemos que dijo, no puede estar el arca o la no puedo yo estar de Dios viviendo acá en una carpa y yo en un palacio que me hicieron de maderas finas de cedro. Sí. Así que tengo que construir un templo para un Dios. templo lindo, algo digno de que esté Dios ahí. Y consulta con Natán, un profeta, menciona la Biblia. Y Natán, por ahí en su buena voluntad o obrando de buena fe, le dice, sí, tenés que hacerle algo, dale, metele para adelante. Pero en la noche Natán recibe un sueño, una revelación, de que en realidad no iba a ser David quien le iba a construir un templo, podríamos decir, una casa al arca de Dios. David tenía en realidad mucha sangre en sus manos, así que no iba a ser él. Hay muchas más palabras de lo que Dios le dice a Natán y de lo que Natán después le transmite a David y de lo que después David le transmite a Dios, que lo pueden leer en este capítulo 7 y es hermosísimo. Le decía yo a Fer, acá hay un salmo más, porque es muy linda las palabras de David. Básicamente Dios ahí le dice, no vas a ser vos, va a ser uno de tus hijos, y quédate tranquilo, porque yo voy a preservar tu familia, tu linaje, descendencia en el trono. Y David, en vez de decir, pero yo quería, ¿por qué no? Eso me va a traer honor y gloria a mí. Yo tengo buena voluntad de hacerlo. ¿Por qué no? Si yo requiero, yo me merezco este honor. No sé. O decir, bueno, no hago nada más entonces. ¿Sabes qué? Si no querés que haga el templo, está bien, listo, no hago nada. O ponerse chinchudo. Y esto nos hizo pensar en que muchas veces nosotros recibimos un vos no. David lo recibió y fue durísimo. Pero lo tomó bien. Fue agradecido. O sea, por eso digo, vayan y lean este capítulo 7. Le agradeció mucho a Dios por todas sus bondades, sus misericordias. Se centró en eso, en las promesas de Dios y en el cuidado que Dios iba a tener para él y su descendencia. Y le pidió por favor que continúe con eso, que nunca se olvide de él y de su casa. Incluso él se sintió indigno. Sí. Indigno de recibir esa bendición de Dios, de que Dios proteja justamente su linaje y que su linaje quede en el reinado, podríamos decir. Así que vemos de nuevo la humildad de David, del corazón de David. Y el hecho de que él se sometía a la voluntad de Dios. La respetaba. Por más de que a veces recibía, como decíamos, el vos no o el no. El no de lo que por ahí él deseara o quisiera. Bueno, en estos capítulos tenemos otros vos no. Que podemos ver, por ejemplo, Isboset queriendo ser rey. Él no era el que debía ser rey, porque ya Dios había dejado claro a través de Samuel hace mucho tiempo que la casa de Saúl o el linaje de Saúl iba a llegar a su fin en lo que era el no iba a seguir reinando. Y tenemos el vos no de los que mataron. Por ejemplo, el primero quiso matar supuestamente aliviar el dolor de Saúl, pero vos no sos el indicado para quitarle la vida al rey. Los otros dos malhechores quitándole la vida a Isboset, o sea, vos no te corresponde eso. O los sobrinos de David tratando de hacer justicia, eliminando sus rivales, por ejemplo, pero no era de ellos la tarea de hacer esto. Pero muchas de estas personas no consultaban a Dios, o sea, no iban a él primero antes de tomar una decisión tan importante como quitar una vida. Y acá vemos la grandísima diferencia de todas estas personas con David, de cómo toman el vos no las otras personas y cómo lo toma David. David, un corazón que estaba sintonizado, podríamos decir, con el cielo, que estaba sintonizado con Dios, que consultaba con Dios cada obra, cada acción, lo tomó bien, Dios le dijo, mira, vos no vas a ser el que me va a hacer el templo,
Y David dijo, bueno, no importa, Gracias. alabado sea tu nombre, gracias por esto. Ajá, Ujú. exactamente. Así que bueno, esto es para que nosotros reflexionemos en los no que recibimos a veces. Y no es para que nos pongamos chinchudos o creamos que es algo injusto, que en realidad nosotros lo merecemos, o que dejemos las cosas que sí podemos hacer, las cosas que nosotros somos los responsables de ejecutar, por el hecho de que esto otro que queríamos se nos diga que no. Sí. O sea, tenemos que seguir siendo responsables con nuestra parte, con nuestra responsabilidad, tanto con Dios como con los demás, a pesar de que algunas cosas se nos diga que no. Sí. Y ser humildes y confiar en que Dios tiene un plan. Siempre Él tiene un plan, Sí. y siempre es un plan bueno para nosotros. Confiar en el plan de Dios y respetarlo. Ujú. Y adherirnos a ese plan, porque ¿quién va a tener mejor plan que Dios? O sea, seamos realistas. Ah. ¿Quién ya sabe el futuro? Dios, listo. Así que es esa confianza que tenemos que tener como la tuvo David. Creo que eso es el mayor aprendizaje que podemos sacar de estos capítulos. No sé si tienes alguna otra cosa puntual. No, creo que no. Sí. Así que dejamos por acá este episodio número 40. 40 Eso ya. quiere decir que ya van 40 semanas de ciclo viaje o ciclo vida. Así que estamos muy contentos también por eso. Gracias por acompañarnos hasta acá. Y continúe leyendo con nosotros el 10º libro que estamos descubriendo en esta ciclo vida. Así es. Bueno, gracias por quedarse hasta ahí. Déjenme en comentarios si tienen alguna apreciación personal, algo que les haya gustado, algo que quieran rescatar, algo que por ahí nosotros no comentamos. Déjenlo en comentarios. Vamos a estar agradecidos de leerlos y ver qué tienen también, qué aprenden también de estos capítulos. Dale. Nos vemos. Chau, chau.